Buenos días, queridos amigos, pastores, predicadores del Evangelio. No sé qué ministerio tienen, pero todos estamos al servicio de Dios, llamados por el Señor. Y creemos que la palabra de Dios es para nosotros un tesoro. Y que el Espíritu Santo pueda iluminarnos esta noche. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, hermanas. Estamos en la penúltima sesión de esta cuarta conferencia, Build. Vamos a hablar del pastor y su vida. Hemos visto en estas últimas sesiones cómo la vida de un siervo de Dios es importante. Debe ser un ejemplo. Y hemos terminado la sesión anterior diciendo lo que Pablo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, sígueme como yo sigo a Cristo. Esta noche vamos a hablar del pastor o del predicador y sus finanzas. Me van a decir que hay cosas más importantes que hablar de finanzas y dinero. Las finanzas del pastor, cómo maneja sus finanzas. Pero déjeme decirle primero que el dinero desde años está en el centro de las enseñanzas, en las iglesias, en el mundo entero. Lo repito. El dinero está en el centro de las enseñanzas, las predicaciones en las iglesias. Es una carrera por el dinero, un deseo de tener más y más y más por las cosas de la tierra, por las cosas materiales. Durante mis misiones, me doy cuenta que estas enseñanzas sobre el dinero y la prosperidad se encuentran sobre todo en las capitales y en las grandes ciudades, pero no tanto en los pueblos, en los lugares retirados de la capital y de la ciudad. Estos pastores que sirven al Señor en esos lugares retirados, tal vez han experimentado el engaño de estas enseñanzas, porque probablemente han predicado también el mismo mensaje, pero no han tenido el resultado que querían. Pero hablo de finanzas porque es importante. Forma parte de nuestra vida, de nuestro ministerio, y no es algo para tomarse a la ligera. Muchos piensan que la voluntad de Dios es prosperar materialmente, y sin embargo, la Biblia nos enseña el peligro de la codicia.
¿Saben lo que es la codicia? Es un deseo desmesurado del dinero y de riqueza. Eso es lo que fue anunciado y predicado durante años. El apóstol Pablo nos dice: haced morir la codicia que hay en vosotros, que es como la idolatría. Verán esto en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, a partir del versículo 5. Es como la idolatría, el deseo de tener más, un deseo desmesurado de tener más. Considero que es una actitud lamentable. Lamentable en el cuerpo de Cristo. Por eso, mi motivación esta noche es que cada uno de nosotros sea confrontado a la verdad de la palabra de Dios. Y si hay algo que enderezar, poner en orden, oramos que la gracia de Dios nos pueda ayudar. Muchas cosas se han anclado, se han arraigado en nuestras vidas. Y hoy, la mayoría de los pastores no consideran que el dinero, las finanzas, lo que Dios les da y cómo lo van a manejar, no es importante. Otra vez más, hoy en día, lo más importante para un pastor es predicar el Evangelio, orar, hacer cosas espirituales y no pararse con las cosas que parecen ser muy prácticas y sin importancia. Pero cuanto más miramos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de que hay muchas cosas como las finanzas que son parte de nuestra vida y que son importantes a los ojos de Dios, especialmente la forma en que usamos el dinero, las finanzas en nuestra vida. Hay que considerar esto de manera seria y no tener una actitud ligera hacia las finanzas. Voy a hablar de dos aspectos de las finanzas en la vida de un pastor o un predicador, llamarlo como quieran, es decir, en su vida, en mi vida. El primer aspecto del que hablaré es a nivel personal, o sea, mis finanzas personales, yo y vosotros, personalmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud lo hacemos? A saber, cómo manejamos lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da. Otra vez más, es un aspecto muy importante de nuestra vida que no podemos separar del llamamiento de Dios y el ministerio. Déjenme recordarles que muchos siervos de Dios han dejado el ministerio hoy a causa de problemas financieros. La manera en que han manejado las finanzas lo veremos un poco más tarde durante este comparte. Pero vamos a ver antes bien este aspecto de nuestra finanza, de nuestras finanzas personales. Lo repito, se puede creer que no tiene importancia, pero es muy importante a los ojos de Dios. No separamos las finanzas del ministerio
no podemos hacerlo. A propósito, nada separamos de nuestra vida, nada de los aspectos de nuestra vida con el ministerio. Porque el ministerio es el llamamiento de Dios. Representamos a Dios, hablamos de su parte, actuamos de su parte. Y es muy importante que no tengamos un testimonio negativo en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo los pastores, siervos de Dios, porque representamos al Señor. Si queremos ser ejemplos y modelos para los cristianos, tomemos muy en serio las finanzas que Dios nos da, con mucho serio. No parece tal vez, pero a los ojos de Dios es algo de muy serio. Lo repito, y no dejaré de repetirlo en esta cuarta conferencia, Build. Es que el ministerio no es solo la predicación del Evangelio o la oración, orar por la gente, sino que hay muchos aspectos de nuestra vida que demuestran y que demostrarán la eficacia de nuestro ministerio. Si es así, tenemos o no la aprobación de Dios relativo al llamamiento de Dios y al ministerio. Una pregunta: ¿qué hacemos con nuestras finanzas personales como pastor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos lo que tenemos? Hay una palabra llamada integridad. Integridad. Ser íntegro en las finanzas, en la forma en que lo usamos. Ser honesto, ser íntegro en lo que Dios nos da. En el Salmo 78, Salmo 78, versículo 70, la Biblia nos dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, o con sabiduría. Aquí, Asaf, el autor de este salmo, habla de cómo David estaba íntegro en lo que hacía, íntegro en la forma en que cuidaba al pueblo de Israel. Tenía que estar íntegro en las finanzas, en el dinero. Vamos a ver otro texto. En el libro de los Proverbios, capítulo 28, Proverbios, capítulo 28, leemos el versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor
el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. A menudo, cuando hablamos de integridad, de honestidad, pensamos que cuando somos pobres y no tenemos mucho dinero, no importa cómo lo vamos a usar, pero Dios nos enseña sus caminos, nos muestra cómo usar nuestras finanzas, con qué tipo de actitud. ¿Cuál es la actitud hacia nuestras finanzas, hacia el dinero que tenemos, que Dios nos da, que Él pone en nuestras manos? Voy a hablar un poco de la actitud y de las acciones de los que sirven al Señor. A menudo los pastores piden dinero prestado a los cristianos o en otros lugares y no devuelven la deuda, no devuelven lo que deben. A menudo no tienen autoestima para dar a conocer sus problemas, lo ignoran por completo. Ni siquiera hablan de eso. No es la integridad, no es la honestidad. Y seguimos sirviendo al Señor como si esta actitud no fuera grave. No es grave. ¿Le debo a alguien? Pues que espere. Este dinero se debe, pero no nos importa. Es un malo testimonio. Un malo testimonio. Porque debemos honrar nuestro compromiso. El compromiso que hacemos para devolver una deuda, algo que hemos tomado prestado. Podemos tener problemas, pero sobre todo es una actitud de la que hablo, una actitud ligera hacia nuestra deuda. Hay otros que piden dinero a los cristianos y que a cambio se sienten obligados a dárselos. A eso le llamo manipulación. Otros mencionan sus necesidades, no preguntan, pero mencionan a los cristianos sus necesidades de manera sutil, de preguntarles. Solo damos a conocer nuestros problemas sin preguntar, pero podemos sentir que es una forma sutil de pedir dinero. No es honesto, no es una actitud honrada. Este tipo de cosa. El pastor debe ser un ejemplo. Debe ser un modelo, debe ser un ejemplo. Y es este tipo de cosa que a menudo lleva a los cristianos a tener actitudes en su corazón, a resentirse contra el pastor, a tener un corazón duro hacia ellos, a tener amargura hacia ellos. ¿Cuán importantes son estas cosas? Necesitamos manejar nuestras finanzas en el orden. La manera en que manejamos nuestras finanzas, las actitudes. Necesitamos ser generosos, tener liberalidad, ser honrados y honestos. Por eso,
En la iglesia hoy, los pastores no se atreven a hablar y dar a conocer el estado financiero de la iglesia. Siempre digo que la persona que cuida las finanzas de la iglesia tiene que ser hasta el último centavo. Son las finanzas y el dinero que Dios da, lo que Dios da. Volvemos a este aspecto personal. Debe ser el ejemplo para poder llevar su ofrenda. Él tiene que ser un ejemplo. Los cristianos deben sentir generosidad y liberalidad en la vida de un siervo de Dios. Y a menudo no es algo que nos tomemos en serio, miramos solo la predicación. Fiel en sus ofrendas, fiel en sus dones al Señor. Hay una cosa que a menudo los pastores descuidan de hacer. Nunca comparten sus finanzas con sus esposas. Son ellos que dirigen, que cortan, los que deciden, y su mujer no tiene algo que decir. Y sin embargo, la Biblia nos dice otra vez que el hombre y la mujer se hacen uno ante el Señor. Hoy, la mujer del pastor a menudo no se atreve a preguntar por el estado financiero en la familia. Están exentas de cualquier decisión. El pastor hace lo que quiere, de la manera que quiere, cuando quiere, con sus finanzas. Voy un poco más lejos. A menudo, en los hogares de los pastores, la mujer, a menudo, para ayudar en términos financieros, trabaja. Ella trabaja para amparar la familia. Y cuando trae a casa su salario, necesita dárselo al pastor. Y él ahora hará lo que quiera sin buscar el consejo de su mujer, que ha trabajado y que provee para las necesidades de su familia y no tiene algo que decir. Es absolutamente inaceptable. Inaceptable. A menudo ni siquiera el marido no le da algo y todo el dinero se le da y hace lo que quiere. Es lamentable, de veras. No es el espíritu del Evangelio. De veras, no es el corazón del Señor. A menudo es el fruto de la cultura, como que es el marido que decide todo y la mujer está ahí solo para someterse, solo para obedecer cualquier instrucción del marido. No puedo concebir que en una pareja cristiana, sobre todo,
una pareja cuyo el marido es pastor, que ni siquiera comparte la situación en términos financieros con su esposa. Es la más mínima cosa, para que juntos tengan fe, para que Dios provea para sus necesidades. Están juntos. Están juntos. No hay. Están unidos. Cada uno hace su papel. No es que el marido debe obedecer a su mujer y que ahora ella tiene que manejar todo. No, pero a menudo el consejo, la contribución de su mujer es muy útil para manejar las finanzas de la familia. Encuentro que es inaceptable la situación en la que la mujer trae un salario a casa y no tiene derecho a nada de este salario. Es muy, muy deplorable. Una pareja, marido y esposa, tiene juntos, que enfrentar la situación financiera de la casa. Creen que no es muy espiritual lo que estoy hablando, pero eso muestra mucho las actitudes, lo que hay en el corazón, lo que llevamos, la forma en que entendemos el Evangelio, la manera en que entendemos la autoridad del marido. Ya hemos hablado bastante de la autoridad del marido, pero se refleja todavía ahora en el área de sus finanzas, en el área de las finanzas. Hay que realizar que todo lo que Dios da es la propiedad del marido, así como de la mujer, aunque sea el marido quien recibe el salario, aunque sea la mujer quien recibe el salario. ¿Qué importa? Es propiedad de ambos. Es absolutamente normal poder compartir juntos y confiar en el Señor. Lo demás no es el corazón de Dios. No es el corazón de Dios. Tenemos que cambiar la manera en que vemos las cosas. No es porque sea el jefe de la familia que debe hacer lo que quiera con las finanzas. Lo que quiera. A menudo los pastores creen que por ser predicadores no tienen derecho de trabajar. Y si miramos un poco el estado de la iglesia en el mundo entero, la mayoría de las iglesias tienen por términos medio 30, 40 cristianos. Hay iglesias muy grandes, sí. Pero cuando hay una iglesia de 20, 25 personas, el pastor cree que tiene que vivir por fe y a menudo es pereza ir a trabajar y traer finanzas a casa, lo cual es su responsabilidad para con su familia. Se cree que no tiene derecho a trabajar porque es pastor. Necesita vivir por fe. Manda a su mujer a trabajar, pero él duerme. Predica el Evangelio 2 a 3 veces por semana. Ora. Enseña al pueblo de Dios a veces, pero ¿qué hace con todo su tiempo? Con 20 personas en la iglesia. Es una decepción que vaya a trabajar y lleve a casa lo necesario, según la responsabilidad que tiene con su familia. En cambio, si el ministerio es grande, hay mucho trabajo.
debe responder al llamamiento de Dios y no trabajar. En este caso es la iglesia la que proveerá para sus necesidades, como la palabra de Dios nos enseña en la epístola a los Corintios. El que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. El que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. Pero si no hay bastante ingresos en la iglesia, debe trabajar. El apóstol Pablo hacía tiendas de campaña. Hacía tiendas de campaña. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Es solo cuando el ministerio pide todo nuestro tiempo que no somos llamados a trabajar. Pero es la iglesia la que proveerá para las necesidades del anciano o del pastor o del siervo de Dios. Tiene que ser claro. Estas actitudes que están en el corazón de los que predican el Evangelio. Esta enseñanza de que debemos vivir por fe, no debemos trabajar, no debemos hacer nada, ni traer maíz, porque debemos vivir por fe. Ayer hablé con cómo el apóstol Pablo fue un ejemplo para nosotros, los pastores, a través de su vida, a través de su enseñanza, a través de su evangelio. Miremos un poco a la vida del apóstol Pablo, incluso en lo que concierne a las finanzas. Vemos un poco este aspecto de las finanzas de la iglesia. Las finanzas de la iglesia. Pues soy un anciano, soy un pastor. ¿Qué hago con estas finanzas? ¿Cómo manejo estas finanzas de la iglesia? Y en la iglesia del siglo XXI, la mayor parte del tiempo es solo el pastor que lleva las riendas de las finanzas. La mayor parte del tiempo son los pastores de las iglesias independientes, donde es él que corta, que decide qué hacer con las finanzas. En otras palabras, el pastor no debe nada a nadie. No debe nada a nadie, hace lo que quiere. Cuando quiere, a la manera que quiere, él usa el dinero de las ofrendas para manejar esto solo. Otra vez vemos que eso es un peligro. Un peligro que el pastor, un anciano, maneje las finanzas de la iglesia él solo. En la palabra del Señor, son los ancianos que manejan totalmente la iglesia. Otra vez más, vemos el peligro de ser el único responsable de una iglesia. Muy peligroso. Hoy, ¿cuántos pastores, incluso pastores de iglesias grandes, tienen problemas jurídicos, problemas legales, porque las finanzas no se han manejado de manera recta en la iglesia? Por eso he mencionado al principio de tener cuidado con la codicia. Este mensaje de prosperidad crea en el corazón del hombre deseos que no son del Señor. Quedan atrapados. Hoy hay centenas de pastores y siervos de Dios que han dejado el ministerio debido a problemas financieros. Cuando digo problemas financieros, es la manera que han manejado las finanzas de la iglesia. Han tenido que abandonar la iglesia.
Venimos a decir que las finanzas no son importantes en la vida de un siervo de Dios o de un pastor. Es muy serio. El peligro de una gerencia individual o personal en la iglesia. Hay muchos que han caído. Hay muchos que han abandonado el ministerio. Hay varias razones por las cuales muchos han abandonado el ministerio. Pero las finanzas es una de las razones principales por las que los pastores han renunciado. Estoy hablando de una actitud hacia las finanzas en la iglesia. Las finanzas de la iglesia deben ser conocidas por todos. Se llama la buena manera de gobernar. Lo repito, se llama integridad y honestidad. Y es una protección. Una protección. No manejamos las finanzas de la iglesia solos. Hay demasiado de peligros, demasiados de tentación y sobre todo después de todos los mensajes que escuchamos sobre la prosperidad. Es muy peligroso. Por eso hay que hacer mucho cuidado. Este deseo de tener más lleva a menudo los pastores a imponer su autoridad para forzar a los cristianos a dar. ¿Para quién? ¿Por qué? A menudo es para ellos, es para tener más, es para beneficiarse, es por sus propios intereses. Pues usan a los cristianos por sus propios intereses. Es peligroso. El pueblo de Dios no debe ser manipulado. Los cristianos no deben ser manipulados con las finanzas. Deben tener fe en el Señor por su propia vida y no tomar las finanzas de la iglesia para Él. Tomar las finanzas de la iglesia para Él, para su propia persona. Hay pastores hoy que toman el dinero de la iglesia para construir su propia casa. Toman el dinero de la iglesia para construir su propia casa. Hay peores. Lo hacen para comprar helicópteros. El dinero de la iglesia, el dinero del reino de Dios. ¿Para quién pretenden ser? ¿Para quién pretenden ser? ¿Más que un presidente de una nación que actúa según el sistema del mundo? Y el pastor va a tomar las ideas, las influencias de este mundo. ¿Ven dónde el mensaje de la prosperidad puede llevar a las personas, a los pastores, a los siervos de Dios? Toman el dinero del pueblo de Dios, se aprovechan de los cristianos para sus propias necesidades. Se aprovechan. Sabemos que los cristianos deben ser libres, sin ser manipulados, sin ser forzados y dar solo de acuerdo a su corazón, solo de acuerdo a lo que su corazón les diga. Así es como la doctrina de prosperidad lleva a los pastores a correr tras el dinero y les parece normal que tomen todo el dinero de los cristianos y de la iglesia para ellos. Hay pastores de iglesia que tienen castillos. ¿Con qué dinero? ¿Con la lotería? ¿Han ganado la lotería? No. Pastores de iglesia. ¡Qué mal testimonio! Los pastores necesitan tener fe en el Señor
para que provee a sus necesidades y no usar al pueblo de Dios para sus propios intereses. No es integridad este tipo de acción. Y la mayoría del tiempo son cosas escondidas que no sabemos, que no conocemos. Yo quiero hablarles del apóstol Pablo con respecto a sus finanzas. El apóstol Pablo abrí 1 Corintios capítulo 9. ¿Qué ejemplo? Versículo 13. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Es el antiguo pacto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo lo sabía porque lo ha escrito. Lo sabía muy bien, que en el servicio de Dios se alimentará de los frutos del Evangelio. Pues el que anuncia el Evangelio se alimenta del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. ¿Han entendido cuál es el tema de su gloria? Sin embargo, sabía que tenía derecho. Pero dice, no me aprovecharé de este derecho, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Ahí viene a decir, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y en el versículo 18 vamos a terminar. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, sin pedir dinero. Pablo sabía que la iglesia tenía derecho a cuidar de él. Pero Pablo no tenía esta actitud, no tenía esta costumbre ir y pedir dinero a las iglesias, de pedir dinero a los cristianos para proveer a sus necesidades. El apóstol Pablo. Pero, en cambio, cuando había necesidad, no por sus necesidades, pero para una misión, entonces va a decir que ha tomado dinero con otras iglesias para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Es diferente, estarán de acuerdo conmigo. No es para sus propias necesidades. Lo vamos a leer. Lo voy a encontrar donde lo dice esto, en 2 Corintios. Dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad y a ninguno fui carga. En el capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dice, cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pero dice que ha despojado a otras iglesias. En otras palabras, ha tomado el dinero con otras iglesias para un propósito, para anunciar el Evangelio. Es extraordinario el corazón del apóstol Pablo. Ha empobrecido a otras iglesias. En otras palabras, he tomado dinero para el ministerio, para la misión. Pues tomó dinero en otro lugar, no en la iglesia de Corinto, porque no quería recibir nada de los corintios, aunque sabía que los corintios tenían el poder y la capacidad de proveer para sus necesidades. La razón es simple, porque todos sus detractores, todos los que se habían opuesto al apóstol Pablo, tenían falsas acusaciones en su contra, y no quería dar la oportunidad a los corintios de ponerse del mismo lado de sus detractores. Pues no tomaré dinero, no tomaré nada de los corintios. Es extraordinario. No se aprovechó de los corintios, aunque tenían la posibilidad de bendecirlo. La ciudad de Corinto era un puerto. Había muchas transacciones y estaban pasando muchas cosas. La gente tenía dinero. No quería aprovecharse de su capacidad para dar de su posibilidad. No quería dejar ninguna impresión de que estaban obligados a proveer a sus necesidades. No quería esto. Quería ser un ejemplo, un modelo. No quería dejar atrás cualquier cosa que pudiera disminuir el ministerio o dañar el ministerio. Era bien claro. Era una situación muy delicada. En cambio, en la epístola de Pablo a los Filipenses, ¿qué es lo que dice? Capítulo 4, a partir del versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mí, mis necesidades. Pablo nunca hizo una solicitud, prefirió, como lo dice a partir del versículo 11, vivir en la humillación, tener escasez, tener necesidades, tener hambre, tener mucho, no era un problema para él. Porque la gracia de Dios lo sostenía. Pablo era un ejemplo extraordinario de administración financiera. Y su actitud hacia el dinero. Sus costumbres, no tenía ninguna costumbre de ir y tomar dinero y decir, predico el Evangelio, debo vivir del Evangelio.
En el mundo cristiano hoy vemos que hay hasta siervos de Dios, pastores, que si no tienen tanto dinero no predican. No están dispuestos a predicar gratuitamente, no están dispuestos a anunciar el Evangelio gratuitamente. Hay condiciones. Hay condiciones. Aunque esto es verdad, el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio, pero no hay presión, no hay obligación, no hay demanda. No, ninguna demanda. Hay que estar dispuesto a vivir del Evangelio. Es extraordinario la vida de Pablo. A menudo tenía escasez hasta que una iglesia lo bendiga, sin que él se lo pidiera. Eso es lo que hicieron los filipenses. Ellos proveyeron para las necesidades de Pablo sin que él se lo pidiera, y él estaba en una situación en la que le faltaba. No tenía todo lo que necesitaba para vivir. Pablo era un hombre desinteresado por el dinero. Desinteresado. No buscaba ciertamente sus intereses y no amaba al dinero de ningún modo. Estaba dispuesto a todo. Los Hechos, capítulo 20. Versículo 33. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es profundo, es bastante fuerte. Pablo no tenía ningún deseo por el dinero, por los bienes materiales, pero tenía un corazón para proveer a sus necesidades y a las necesidades de sus colaboradores que trabajaban con él. ¿Y qué hacía? Hacía tiendas de campaña. No buscaba, no pedía, no corría tras incluso lo que debería haber hecho, lo cual era normal que hiciera, porque el que anuncia el Evangelio vive del Evangelio. Tenía derecho a pedir dinero cuando iba a predicar para proveer a sus necesidades, pero no lo hacía porque no tenía ningún amor por eso, no tenía ningún deseo de tomar dinero de los cristianos y de las iglesias, porque para él hay más gozo, más honor en dar que en recibir, lo cual hoy no es costumbre de muchos pastores. Muchos buscan recibir porque están en el ministerio, tienen el llamamiento de Dios, son hombres de Dios, son siervos de Dios. Por su título, para ellos es el derecho que tienen, y que usan de este derecho, y a menudo de despojar a los cristianos para sí mismo, porque creen ser alguien muy alto y que el pueblo de Dios debe respetar y que no debe faltar porque
Estás sirviendo a los cristianos y los cristianos deben alimentarlo como es debido y como debe ser para ellos. Es enorme. Es una actitud. Es algo que existe en el cuerpo de Cristo hoy. Por desgracia, la Iglesia no profundiza, no busca captar el espíritu del Evangelio y el corazón del Señor. Como los hombres que han escrito el Evangelio, cómo vivían, cuál era la costumbre, la actitud que se manifestaba en su vida, cómo sirvieron al Señor con sus finanzas, cuánta importancia le dieron a sus finanzas, cómo manejaban sus propias finanzas. Muy serio, muy importante. Pablo sabía que Dios proveería a sus necesidades. Él sabía que Dios proveería a sus necesidades. Por eso, un pastor debe ser conocido, ser un modelo, un ejemplo de fidelidad, de generosidad, de liberalidad, de integridad, de honestidad en el ministerio. Todo es cuestión de actitud hacia el dinero. Es un veneno que ha entrado en la iglesia, un veneno que ha entrado en la iglesia. Y en muchas iglesias, el dinero es lo importante. ¿Hacemos hincapié en eso? ¿Qué se nota cuando van a un servicio, en una reunión, y que hay 3 o 4 ofrendas? ¿Qué muestra? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la actitud detrás? Es decir, no tengo dinero, así que pues tengo que sacar el dinero de los cristianos. Una ofrenda no es suficiente, hay que hacer 2 y a menudo 3. Estoy hablando de una actitud hacia las finanzas, hacia el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los malos. Hay que manejar lo que Dios nos da, estar contento con lo que Dios nos da, ser agradecidos por lo que Dios nos da, agradecidos, confiar en Él, no actuar en nuestras propias fuerzas, no actuar en su propia carne, no actuar en su propia sabiduría, no usar la palabra de Dios para justificar hacer 3 o 4 ofrendas. Es una actitud. Por eso, la vida del predicador y del pastor es tan importante como el Evangelio y la revelación del Evangelio que anuncia. No hay que neglijar ni tomar las finanzas como algo de muy común. Es importante porque muestra el corazón del hombre. No seamos como el mundo. No nos dejemos llevar por la codicia. No dejemos que el espíritu del mundo entre en la iglesia y en nuestra propia vida, pero si no, seamos hombres, siervos y servir en todo tiempo y en toda circunstancia. Eso es lo que Dios mira. Siempre hablamos de cómo Dios mira el corazón del hombre, su actitud, su motivación. Yo quiero exhortarlos, hermanos, animarlos, hermanos. Pongamos orden en las finanzas, pongamos orden en la manera que actuamos con el dinero en nuestra familia, hacia nuestra esposa. Tomar la responsabilidad de alimentar y cuidar a nuestra familia. No confiarse en teorías humanas, la sabiduría humana, la filosofía humana. Quedémonos en el contexto de la palabra de Dios. Vemos cómo Pablo actuó, cómo Pablo vivió. Vemos cuál era su actitud. ¡Qué ejemplo para nosotros! Lo repito, el mismo versículo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sígueme como yo sigo a Cristo. Estas son las palabras del apóstol Pablo.
sé imitadores de mí. Gloria a Dios. Aquí vamos a terminar y nos reuniremos para la última sesión bien pronto. Nos encontraremos. Gracias.